Ay, Dios. Bienvenidos a su casita de oración. Sagrado Corazón de Jesús. Somos familia con origen en tu luz. Comunidad, abrazo, unión. Entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene, nada nos detiene, nada nos detiene. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, nuestros queridos hermanos, paz y bien. Les saluda su hermana Lucy Moreira. Su hermana Alicia Mata. Y su hermana María Carla. Estamos felices de estar reunidas un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Nuestra catequesis de hoy: perdona y se te perdonará. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Pues bueno, vamos comenzando. Hoy vamos a reflexionar sobre el domingo 24 del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios nos dice en la primera lectura, Sirácides 27, 33 al 28, ten presentes los mandamientos. El salmo fue el 102, el Señor es compasivo y misericordioso. Y la segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos 14, 7 al 9. En la vida y en la muerte somos del Señor. Y el Evangelio según San Mateo 18, 21 al 35 nos dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Bueno, pues nuestra monición nos dice Dios que es todo amor, nos llama a seguir sus mandamientos, a ser buenos hijos, nos llama a perdonar. Quizás perdonar sea de lo más difícil, una de las cosas que más nos cuesta, pero es también una de las que hace más grande a nuestra alma ante los ojos de Dios. Nos ayuda a crecer y a santificarnos. En el Evangelio de hoy veremos a Jesús que le transmite esa lección de perdón a Pedro, cuando éste le pregunta, ¿cuántas veces debe perdonar las ofensas de su hermano? Además de la cantidad de veces, cuántas veces sean necesarias, nos enseña. Por medio de la parábola del siervo despiadado, que seamos compasivos. Y la primera lectura del libro de Siráside, con diversas sentencias, nos habla sobre la necesidad del perdón. Si pedimos perdón, pero nosotros no perdonamos, no se perdonarán nuestros pecados. Con un tono grave nos dice, piensa en tu fin
y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. San Pablo en la segunda lectura nos pide que vivamos para el Señor, a quien pertenecemos, y no para nosotros mismos. Si lo analizamos, en un corazón así entregado a Dios no pueden caber rencores, ¿verdad? Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar atentamente el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo 7, sino 70 veces 7. Luego, dirigiéndose a todos, les dijo: Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer y sus hijos, y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole: Dame un poco de tiempo, y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: Págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y a tal punto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Como decíamos en la monición, la primera lectura dominical correspondía al libro del Siráside o Eclesiástico, uno de los 7 libros del Antiguo Testamento llamados sapiensales, porque contienen expresiones de la sabiduría que Dios quiere transmitir al hombre sobre él mismo, sobre la naturaleza humana y sobre cómo nos conviene vivir. Ahí leíamos junto a otras sentencias lo siguiente: Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. El odio, la sed de venganza, el rechazo del perdón tienen consecuencias verdaderamente trágicas para quienes no se libran de esos males morales. Dios nos pide amor y misericordia, mientras el demonio y sus secuaces incitan al odio, a la división, con el fin de perjudicar los proyectos de Dios y de llevar a la perdición a las almas.
haciéndoles olvidar que un día serán juzgadas. Así como Dios perdona todas las culpas del hombre que se arrepiente, de la misma manera tenemos que aprender a perdonarnos entre nosotros, como hijos de Dios, imitando de este modo la bondad del Padre, que concede el sol y la lluvia a buenos y malos. En diversos pasajes de la Escritura se nos dice con claridad que la oración y la ofrenda del que no se reconcilia con el hermano, del que promueve la división, no le agradan al Señor. El pasaje del Evangelio que acabamos de leer nos transmite una fuerte pero hermosa lección de amor y perdón, que Jesús enseñó a sus discípulos y a través de ellos también a nosotros, quienes hemos encontrado en nuestro camino al Señor y somos parte de la Iglesia que nació de su costado abierto en la cruz. En este Evangelio, Pedro le hace una pregunta simple a Jesús, con la misma confianza que tiene un niño al preguntar a su padre: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús, a su vez, como un buen padre, le explicó que el perdón y la misericordia no pueden tener límite. Como muchos de nosotros, Pedro debió aprender junto a Jesús a perdonar las ofensas de los demás. Pero como ser humano que era, su paciencia tenía un límite y seguro que muchas veces llegaba al límite de pensar que ya no debía volver a perdonar. A menudo pasamos nosotros por lo mismo. Cuando alguien nos ofende, al principio somos benévolos y le disculpamos, pero cuando las ofensas se repiten y repiten, nuestra capacidad humana se agota y fácilmente podemos llegar a ofenderles también, o peor aún, a alimentar sentimientos malsanos de rencor, antipatía, odio. Eso nos sucede porque nuestra naturaleza humana es limitada, pero estamos llamados a superar nuestra humanidad en la medida en que nos convertimos. Es decir, solo cuando conocemos y amamos a Dios, cuando queremos hacer su voluntad y llevar una vida de testimonio evangélico, vamos comprendiendo que únicamente en Él podemos encontrar la fuerza y la paz para perdonar todas las veces que sea necesario. Para que sus discípulos entendieran bien este mensaje, Jesús les contó la llamada parábola del deudor implacable, en la que compara el reino de los cielos con la historia de un rey que tuvo compasión de un siervo que le debía mucho dinero, pero después él no supo ser compasivo con alguien que le debía a él. Analicemos paso a paso la historia que nos cuenta Jesús. Bueno, primero, el rey se compadece de su siervo. Este siervo realmente no tenía manera de pagar su deuda al rey, porque la suma de dinero que le debía era altísima. Pero ante los ruegos del hombre asustado, el rey siente compasión y no solo lo deja ir, sino que le perdona toda la deuda. De igual manera, la deuda que tendríamos con Dios por la sangre de su Hijo Jesús derramada por nuestros pecados es infinita y no tenemos medios con que pagarla. Lo que nos queda es abrir nuestro corazón para aceptar el amor que quiere darnos, responder a ese amor con nuestro pequeño amor y a su misericordia infinita, siendo nosotros compasivos y misericordiosos con los demás y perdonando sus ofensas. Si un ser humano como el rey es capaz de compadecerse de su siervo, ¿cuánto más capaz es Dios de compadecerse de sus hijos? Claro ejemplo de esto es Jesús, cuando en la cruz pidió perdón al Padre por sus verdugos y liberándonos de la esclavitud del pecado, nos reconcilió con Dios. Segundo, el siervo malvado no se compadece de su deudor. En la actitud de este siervo podemos ver como en un espejo nuestras actitudes con los hermanos, cuando los juzgamos y los castigamos. Nosotros, los que nos llamamos cristianos,
somos los directos responsables de dar gratis lo que hemos recibido gratis, es decir, el amor y la misericordia de Dios. El siervo de la parábola no solo maltrató a su compañero, sino que lo mandó a la cárcel. ¿Qué sucedió en el corazón de este hombre? Reflexionemos. Probablemente no había entendido la lección de compasión del rey, porque su corazón egoísta solo pensaba en sí mismo. Quizás, al ver a su deudor, recordó la angustia que había sufrido cuando el rey lo llamó para ajustar cuentas, y probablemente se le pasó por la mente: por supuesto que no puedo pagar mis deudas si los que me deben no me pagan lo que me deben a mí. Entonces, el rencor y la venganza se apoderaron de su ser. Dios le dio una oportunidad de poner en práctica lo aprendido, pues su deudor le pidió compasión, tal como él mismo lo había pedido. Pero el siervo tenía el corazón tan endurecido que lo mandó encerrar en la cárcel. Este servidor terminó peor que al principio, porque al haber descubierto el rey su manera de actuar, muy molesto lo entregó a los verdugos. Su falta de amor y misericordia resultó ser más grave que su deuda económica. Muchas veces nuestras faltas de caridad se convierten en pecados que ofenden gravemente a Dios, y por ello son peores que otras deudas o pecados que podríamos cometer. El no querer perdonar significa rebelarnos contra Dios y contra el mensaje que Jesús nos transmitió desde la cruz. El pedir perdón a su Padre por todas las ofensas que en ese mismo momento preciso estaba recibiendo. Y también al perdonar a Dimas, el buen ladrón. En síntesis, cuando sentimos rencor, ofendemos gravemente a Dios porque Él es amor. Perdonar a los demás no es fácil, pero es un fruto frecuente de la amistad y la cercanía con Dios. Quien no está viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús no sabe perdonar, actúa por impulsos, del mismo modo que los animales, defendiendo su territorio o su comida, y busca la forma de dañar a aquellos a quienes considera enemigos. Cuando culpamos constantemente a los demás por nuestros fracasos, o permitimos que las ofensas recibidas se hagan carne en nuestro corazón en forma de rencor, de resentimiento, solo generamos una cadena de antipatía u odio que muchas veces nos aprisiona. Hemos hablado en nuestros cursos de Zoom sobre la verdadera liberación que trae el perdón a quien lo ejerce. Pues el resentimiento, nos hace sentir y volver a sentir el dolor y la humillación de la ofensa, que probablemente a veces haya sido una sola, pero al no perdonarla, la volvemos eterna. Hoy vemos cómo los frutos de esa cadena de odio van generando un mundo envuelto en guerras, intolerancia, asesinatos, violencia, familias destruidas, ciudades devastadas, madres que niegan la vida a sus hijos, un mundo sin amor, una sociedad egoísta, una juventud que no encuentra su identidad, su filiación como hijos de Dios. Para obtener el perdón de Dios, a quien tanto ofendemos, necesitamos estar dispuestos a perdonar también todas las ofensas que recibimos de los demás. Más aún, debemos de perdonarles antes de animarnos a pedirle perdón nosotros a Dios. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tal vez, si cambiamos y con nuestro testimonio permitimos a nuestros hermanos tomar conciencia de las bondades de este cambio, es decir, si los invitamos a conocer más de cerca al Señor y su misericordia, tal vez logremos con la ayuda de Dios romper esa cadena de odio y de intolerancia que se siembra desde la política, por poner un claro ejemplo, y que está aprisionando a nuestros países y a la humanidad. Punto número 3. El rey lo entrega a los verdugos. ¿Quiénes son nuestros verdugos? Pues tenemos 3 tipos de verdugos. Primero, o inciso A,
nuestra conciencia que nos remuerde a causa de nuestros pecados, a pesar de haber sido confesados y absueltos. Pues cuando no practicamos el perdón, la paz se aleja de nuestro corazón y fácilmente alimentamos un complejo de culpabilidad que se refleja en nuestro trato con los demás. E incluso podemos llegar a hacerles la vida imposible por dejar de sentir el amor de Dios y revolcarnos en nuestros pensamientos vengativos. Nos volvemos fríos y nos sentimos incapaces de amar. Inciso B. Las personas imprudentes, que nunca faltan, a quienes les encanta recordar nuestros errores pasados. Ellas han olvidado o quizás nunca han comprendido que el Señor se complace en amarnos a pesar de nuestras miserias y ya no ve el pecado que ha sido lavado con la sangre de Jesús. Una minúscula gota de esa sangre es más grande que todas las ofensas de los hombres. Inciso C. El demonio, que como dice la Biblia, es el gran acusador de nosotros y de nuestros hermanos, y permanentemente insiste para que nos sintamos indignos del perdón de Dios y lo rechacemos. De la misma manera nos convence de que los demás tampoco son dignos de que los perdonemos, porque nos han ofendido demasiado, entre comillas. Excita nuestra memoria haciéndonos volver a sentir la humillación que habíamos sentido y excita nuestra imaginación agregándole más salsa al taco, poniéndole más saña de la que tuvo nuestro supuesto agresor, agravando su tono, haciéndonos sentir más desvalidos a nosotros en aquella circunstancia, etc. Así, el único fin del enemigo de las almas es arruinar la obra del amor de Dios, llenando los corazones de los hombres de odio, rencor, dolor, complejos y en el fondo rechazo al Señor y a su misericordia. Punto número 4. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial. Jesús dijo en varias ocasiones que la medida en que perdonamos a los demás es la medida en que Dios nos perdonará. De este modo, si somos conscientes de que todos los hombres somos hijos de Dios, el trato que queremos que nos den es el que debemos dar a los demás. Así cumpliremos el mandamiento de Jesús de amar al prójimo como a nosotros mismos. Dios lo ve todo, aunque los demás no lo vean. Y Él, que conoce lo profundo de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, nos pide que actuemos con justicia misericordiosa, que nos acordemos que hemos sido perdonados por el Señor y lo somos permanentemente, y que por justicia perdonemos de igual modo a quienes nos ofenden. Pero además que cada vez que experimentemos el perdón de Dios a través de la confesión sacramental, nos esforcemos en ser mejores hijos, más compasivos con los demás, y de ese modo mostremos nuestro agradecimiento al Señor. Recordemos que la mejor forma de ejercitarnos en el amor es ejercitarnos en el perdón. Perdonar aunque no nos lo pidan o incluso rechacen nuestro perdón. Perdonar de corazón y no solamente con los labios. Perdonar aunque la ofensa nos parezca que es la peor que hayamos recibido. Perdonar sin esperar recompensa o reconocimiento. Perdonar aunque los demás no nos quieran perdonar ante ofensas mucho más pequeñas. Pedir perdón a Dios y a nuestros hermanos siempre que los ofendamos. Estamos seguros de que Dios nos perdonará aunque nuestros hermanos se nieguen a hacerlo. No juzgar a los demás cuando sean ellos los que no quieren perdonarnos. Perdonar como Dios nos perdona siempre. Jesús mismo dijo en Lucas 7:36 que a quien mucho se le perdona, demuestra mucho amor. Procuremos entonces que se cumpla también en nosotros lo que sucedió con aquella mujer pecadora, que arrepentida lloró a los pies de Jesús y obtuvo el perdón de sus muchos pecados. Pero que a diferencia del siervo despiadado, ella sí se llenó de amor y se convirtió en seguidora fiel de Jesucristo. Por el amor que sintió se cumplió la promesa de Jesús de que ella sería recordada siempre,
Y hoy María Magdalena está en los altares y aparece junto a la Virgen y a San Juan, allí donde se representa la crucifixión. Dios bendito. Desde la semana anterior a este domingo ya nos decía el sacerdote, ahí les encargo el evangelio de la próxima semana. Y de verdad que no, nos deja sin palabras, ¿verdad? De cuánto debemos de hacer conciencia, ¿verdad? Y pues para esto, aquí nos vienen las preguntas, ¿verdad? Que de esa misma manera en que el Señor nos ama y nos perdona, pues estamos obligados a nosotros también hacerlo, ¿verdad? Y en el inciso A nos pregunta, ¿guardo en mi corazón rencor o antipatía contra alguien? Y en el inciso B, siendo consciente de que el camino de la cruz, es decir, el del sacrificio, es el que más le conviene a mi alma. Entiendo que no puedo odiar a los que me lastiman o me producen cruces con sus ofensas. Me están acercando al cielo. Inciso C. Caigo con frecuencia en la tentación de recordar mis pecados, ya perdonados por medio de la confesión. Inciso D. Procuro siempre dar testimonio de perdón y de amor hacia aquellos que me ofenden y lastiman. Inciso E. Soy una persona resentida que vuelve y vuelve a sentir y sentir las ofensas una y otra vez, envenenándose el alma. Si es así, ¿tengo la disposición para trabajar en eso? El principal trabajo consiste en ponerme a orar cuando vuelvan los recuerdos que me atormentan. Inciso F. Procuro enseñar en mi familia, en mi pequeña comunidad y en los ambientes que frecuento el valor del perdón y del amor, de la oración de intercesión por aquellos que nos hacen daño. Y pues, bueno, aquí están. Bueno, pues, ¿quieres iniciar, Lucy? Adelante. Adelante, Alicia. Vas. Bueno, donde dice, guardo en mi corazón rencor o antipatía contra alguien, pues yo creo que en algún momento, antes de conocer mejor al Señor, ¿no? De acercarme y de realmente tener esa amistad con Él, y como les comparto siempre en estas catequesis que tanta luz han dado a mi camino de conversión, de verdad que sí, en algunas ocasiones con algunas personas yo sentía esa antipatía o ese resentimiento, ¿no? De alguna acción que hayan tenido en mi contra. De verdad que son muy pocas las personas con las cuales yo he sentido pues esa antipatía. Y de hecho se los he hecho saber, ¿no? Que cuál es la situación por la cual me han hecho sentir o que he sentido yo esa antipatía por ellos, pero de verdad que he aprendido y entendí muy pronto por gracia de Dios, porque pues obviamente en mi humanidad no sería posible, pero que ese rencor, ese coraje, ese resentimiento no dañaba a la persona que me había hecho sentir ese malestar, ¿no? Sino realmente me dañaba a mí. Y no tanto lo veía de la manera espiritual como nos dice bien aquí la catequesis, que nos aleja del Señor, ¿no? O sea, nosotros cargar con eso, más que ayudarnos, nos va alejando de Él. Entonces yo decía, físicamente yo me sentía mal por cargar con ese coraje, con esa ira, con ese rencor, en fin. Y pronto decía, pues bueno, no sabe cómo hacer las cosas, no sé la razón por la que la hizo así. Entonces
para gloria de Dios, pronto dejaba ese coraje. Entonces creo que aquí muy claro, por eso les digo, la luz que nos da, ¿no? El Evangelio, estas catequesis, porque aquí nos dice claramente que el sentir, el darle cabida a esos sentimientos, pues nos va alejando del Señor, perdemos mucho, perdemos todo lo que pudimos haber ganado. Entonces, pues perdonar así como Dios siempre nos perdona, eso es lo que estamos llamados nosotros, ¿verdad? A hacer siempre como hijos de Dios, perdonar siempre y obviamente en el amor. Y dice, siendo consciente de que el camino de la cruz, es decir, el del sacrificio, es el que más le conviene a mi alma. Entiendo que no puedo odiar, bueno, pues es muy parecido a lo que la respuesta es muy relacionada con la que di, ¿no? Dice, a los que me lastiman o me producen cruces con esas ofensas, me están acercando al cielo. Entonces, pues sí, no puedo odiar, no puedo sentir ese coraje porque, bueno, al recibirlo yo con amor, al recibir o justificar, quizá pudiera decir de alguna manera, ¿no? Que es que no se da cuenta que está haciendo un daño o que realmente pues nadie le ha dicho o nadie le ha mostrado pues que eso lastima a alguien más. Pero bueno, esa es como una cruz que yo cargo con amor y eso me lleva a estar más cerca del cielo. Entonces, pues, qué bendición, ¿no? Poder entenderlo de esa manera. Y sí, quizá a lo mejor yo puedo decir, me es fácil porque a lo mejor son cruces pequeñas, ¿no? Entonces, definitivamente, solo con la ayuda de Dios, solo con la ayuda de Dios es como podemos llevar esas cruces con amor y sin sentir ese odio por los demás. Y para gloria de Dios, pues no, una vez que yo me perdonan mis pecados en el sacramento de la confesión, pues bueno, ya me libero de ellos y entendiendo de que realmente si el Señor en su infinita misericordia me los está perdonando, pues quizá los pueda recordar como para no volver a caer en ese mismo pecado, ¿verdad? Pero no como para estarme autoflagelando y diciendo, es que ¿por qué lo cometí? ¿Por qué lo hice? No, en ningún momento. Entonces creo que siempre tenemos presente nuestras faltas, pero que nos sirva más bien no para sentirnos mal o para autoflagelarnos, como digo, sino simple y sencillamente para no volver a caer en ello. Y si procuro siempre dar testimonio de perdón y de amor, sí, definitivamente, como les digo, en algunas ocasiones que he tenido yo que actuar de tal o cual manera, siempre diciéndole a esta persona, yo no voy a perder lo más, no voy a perder mi relación con Dios, esto no va a hacer que yo me aleje del Señor y que no me aleje de ese camino que nosotros tenemos, ¿verdad? En este apostolado, de esta cruzada de amor y de misericordia. Entonces, definitivamente no podemos dejarnos envolver por algo que no nos pertenece. Al contrario, hay que presentarlo en los pies del Señor y orar mucho por esa persona para que el Señor le dé esa luz y vea qué daño está haciendo. Y pues bueno, soy una persona resentida que vuelve y vuelve a sentir las ofensas, no. Como les decía, al principio lo hacía por salud física, porque pues sí, cuando sentimos un daño, definitivamente nos sentimos mal, nos duele. Pero de esa misma manera digo, qué necesidad de cargar con un dolor que no me pertenece. Entonces, de esa misma manera, pues ahora trabajo porque sé que no puedo estar envenenando mi alma y que eso me aleja de estar más del cielo, ¿no? Entonces, de estar más cercana al Señor. Y pues bueno, pues eso es todo. Bueno, sí, procuro enseñar en mi familia, en mi pequeña comunidad y en los ambientes que frecuento el valor del perdón y del amor, sí.
a todos quienes en algún momento quizá por una la experiencia o X o porque de pronto nuestra humanidad nos gana, ¿verdad? Que yo le he dicho, no, sí, es que está bien, no, tú dile o no, la venganza o haz esto. Ahora, por el contrario, sobre todo con los que están más cercanos a mí, quizá si algún momento yo di ese mal ejemplo, ¿verdad? De decir, no, es que ¿por qué lo vas a perdonar o por qué esto? Ahora los busco y más si es de mi familia y les digo, no, a nosotros solo nos toca perdonar, solo nos toca perdonar y como bien nos dice aquí en la pregunta, que si frecuentamos, ¿no? El valor del perdón, del amor y de la oración de intercesión. Y siempre les digo, les recuerdo, ora por esa persona, ora que el Señor le dé la luz y que tenga compasión de él, porque dentro de, creo que cuando alguien hace mucho daño y pasa lastimando, como nos decía aquí la catequesis, ¿no? Yo creo que hombre al que se le perdonó la deuda actuó de esa manera con el que le debía a él, recordando lo que él había sentido. Entonces muchas veces nos quedamos en eso y eso más que ayudar, pues nos hace mucho daño. Entonces, obviamente, tener mucha compasión por ellos y orar mucho por esa persona que nos ha hecho daño. Pues bueno, eso es todo. Adelante. Mari. Claro que sí. Bueno, pues voy a compartir así un poquito en general de una y de otra. Yo creo que en ese sentido, pues, este caminar y yendo de la mano del Señor, pues también nos ha cuidado y nos ha protegido también de muchas cosas, ¿no? En ese sentido, el hecho de no guardar rencor o resentimientos hacia los que nos ofenden o nos lastiman, sean conocidos o desconocidos o medios conocidos, ¿verdad? Pero que de alguna manera hemos tenido pues la gracia de encontrarnos, ¿verdad? Como bien compartía Alice, son personas que han sufrido, ¿verdad? Y que están prisioneros, este, de su propio dolor, de su propio sufrimiento y que a veces casi inconscientemente pues lastiman también a los que se encuentran en el camino, ¿no? Entonces, pues siempre es orar por ellos, ¿verdad? Y pedirle a Dios su sanación, ¿verdad? Que ellos puedan liberarse de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese resentimiento, de eso que no los deja, ¿verdad? Vivir en paz, y ser felices. Yo creo que en este sentido también dice el siguiente inciso. em, Entiendo que no puedo odiar a los que me lastiman o me producen cruces con sus ofensas, me están acercando al cielo. Sí, yo entiendo, ¿verdad? Como decía anteriormente, que no los puedo odiar. Más que todo es sentir compasión por ellos, ¿verdad? Orar por ellos para que también ellos puedan vivir y experimentar la alegría, la paz del perdón, ¿verdad? Porque muchas veces o fueron lastimados o ellos mismos no se perdonan alguna equivocación, algún sufrimiento, ¿verdad? Entonces, y sí, en el momento ciertamente no es fácil, somos humanos, ¿verdad? Yo he tenido, pues, como decía alguien, la bendición, ¿verdad? De haber sido lastimada por personas, que recuerdo ahorita al momento una persona que no la conocía mucho, pero estaba tan enojada y tan molesta por algo que habían hecho, mis hijas siendo pequeñas, ¿verdad? Y ella se sintió tan ofendida y tan lastimada, ¿verdad? Que vino, y me acusó y casi, casi así como que te voy a llevar, ante mis abogados para que hagan y te deshagan, ¿verdad? Entonces, yo estaba así como perpleja, ¿verdad? No podía ni siquiera entender, ¿verdad? Cuál era el razón de su enojo tan fuerte. Pero poco a poquito,
le digo, pues nunca fue mi intención, ¿verdad? Ni ofender ni lastimarle, ¿verdad? Pero pues yo le pido una disculpa. No, que te las vas a ver con mi abogado y bueno, y yo recuerdo que yo nomás, quedé mirando y ella se quedó y no le contesté, o sea, ella me ofendió de muchas formas y yo solamente guardé silencio, y yo soy muy llorona, yo recuerdo que se me llenaron mis ojos de lágrimas y, por la gracia de Dios, estábamos, porque ella pues me traía casi casi como que me quería agarrar a los golpes, ¿no? Y yo le digo, vamos a la oficina, pues que esté otra persona como testigo, ¿verdad? Y estaba la supervisora, y cuando la otra persona también la escucha, pues se quedó también impactada, ¿verdad? Los dos no entendíamos, ¿verdad? Pero al final, para no hacer grande la historia, yo lo único que recuerdo es que le dije yo a la supervisora, me dijo, ¿necesitas ayuda? Me abrazó, ya que se fue la persona, ¿verdad? Y le digo, solamente necesito ir a hacer oración ante el Santísimo, ¿verdad? Yo fui, le entregué todo al Señor, le lloré y todo, y sentí una liberación, una paz tan grande, y al momento, mis hijas son muy buenas amigas de su hija, ¿verdad? O sea, ellas no saben nada, ¿verdad? Pero de verdad que yo me siento tan, pues bendecida por Dios en ese sentido, porque me dio esa gracia, ¿verdad? De perdonarla y cada vez que me acuerdo de ella, pues llorar por ella, ¿verdad? Y pedirle a Dios, pues la llene de paz, le dé la gracia que ella necesita para vivir feliz también, ¿verdad? Pero sí son situaciones que a veces uno no se lo espera, ¿verdad? Y ahí es cuando uno mira cómo la mano del Señor obra en uno, ¿verdad? O sea, yo no digo, no, es que yo puedo, no, es que yo veo, o sea, yo conociéndome cómo soy de débil, veo cómo Dios actúa, ¿verdad? Y Dios lo lleva en sus brazos a uno cuando situaciones así tan fuertes, lo asaltan a uno de repente, ¿no? Y mira uno cómo la gracia de Dios obra, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo digo, doy gracias a Dios por ello, y ruego por ella, ¿verdad? Y así, situaciones, como digo, de personas que a veces no conoces mucho, y personas a veces tan cercanas, ¿verdad? Que conociéndote, pues a veces el enemigo también las utiliza, ¿verdad? Pues para ponerte en situaciones muy complicadas, ¿verdad? De dolor, de sufrimiento, pero que al mismo tiempo, voltea uno y dice, no, gracias, Señor. Gracias por cómo me fortaleciste, cómo me ayudaste en ese momento y me sigues cuidando y acompañando siempre. Y por el contrario, pues no les guardo ni resentimiento ni rencor, simple y sencillamente, pues pido a Dios por ellos, por su conversión, por la mía, ¿verdad? Y pues que todas estas situaciones pues nos acercan más al amor, al sufrimiento de nuestro Señor y lo podemos unir a su sufrimiento, ¿no? Este, mm, y bueno, pues yo creo que también algo que pues en ese sentido como madre de familia pues me toca en ese sentido es procurar enseñar a mis hijos, ¿verdad? A mi familia, de no guardar resentimientos ni rencores, ¿verdad? Este, y, y el valor del perdón, yo les digo a mis hijos, es que quien perdona se libera, se sana, ¿verdad? Porque yo he escuchado tantos testimonios de personas que sufren de cáncer, sufren de tantas enfermedades y la raíz principal es por la falta del perdón a alguien que las ofendió, las lastimó mucho, ya sea de niñas, ya sea en el matrimonio, ya sea en la familia, ya sea quien hubiera sido. Pero esos enfermedades graves que a veces tienen al borde de la muerte a muchas personas es el rencor, es el odio, es el sufrimiento que están viviendo porque van cargando una cruz muy pesada eh, de, de sentirse infelices toda la vida.
y eso les causa pues una enfermedad que no solamente está en el alma, sino que se transmite al cuerpo, ¿verdad? Y eso pues no las deja ser felices. Entonces, cuando esas personas perdonan, pues se liberan y se sanan, ¿verdad? Como consecuencia. Entonces, pues yo en ese sentido siento que mi tarea en este momento es también enseñar a mis hijos, a mis hijas a saber perdonar de corazón, aun sea la ofensa que hubiera sido, ¿verdad? Porque el más beneficiado es uno mismo, ¿verdad? Porque si uno lo ofrece al Señor, pues eh, puede ir uno buscando parecerse uno más a Jesús que dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Adelante, Luz. Muchas gracias, Mari. Sí, sí, realmente es pues como ya bien compartieron, ¿no? Casi vamos en el mismo canal, ¿verdad? Porque por la gracia del Señor, ¿verdad? Que nos ha dado a conocer esto, ¿verdad? Por medio de estas bellas catequesis que tenemos, pues ya un buen tiempecito, em, pues repasándolas, ¿verdad? Y tratando de ponerlas en práctica, de hacerlas vida en nosotros, ¿verdad? Y entonces, pues, sí, por ese lado, en el inciso A, muy claro, ¿verdad? Tengo que no debo de guardar rencor. Y yo creo que en algunas ocasiones, pues sí, y algo de antipatía con alguna persona o que bueno fuera que con alguna, tal vez con más de una, ¿verdad? Pero siempre con la conciencia, ¿no? De que, pues otra vez, siempre recordando lo que el Señor nos enseña, o su Santísima Madre, ¿verdad? Por los libros de nuestra espiritualidad. Ese libro de la Santa Misa, ¿verdad? Que tanto nos ha ayudado a todos los que hemos tenido la bendición de poderlo tener en nuestras manos, ¿verdad? Y que precisamente ahorita compartía una hermanita en la casita, ¿verdad? Pasada, que nos reunimos esta semana, y me dice que ahora ella está con el grupo de los catecúmenos. Y antes eran 2 años de formación, entonces como que tenían un poquito más de tiempo, ¿no? El primer año introducirlos a todas nuestras verdades de fe y pues el segundo prepararlos bien, ¿verdad? Consciente de los sacramentos que van a recibir. Y me dice ahora, dice, acabamos de empezar las clases y en marzo, abril ya están haciendo los sacramentos. Dice, Señor, dice, pues tú te encargas porque yo no sé cómo. Y me recuerdo porque siempre les hablo, y pues en esta catequesis, ¿verdad? Bien claro, a recordar lo que el Señor, por medio de Santísima Madre, nos enseña que ocurre en la Eucaristía, ¿verdad? Cómo debemos de vivirla y los frutos que podemos sacar de ella, ¿verdad? Entonces, me pide ese libro, ¿verdad? Y dice, con esta estoy seguro que, dice, el Señor va a hacer su obra, ¿verdad? En estas personas, porque es tanto lo que nos enseña y en el misterio, pues más importante de nuestra fe, ¿verdad? En la Eucaristía. Y pues así resumido en esa hora que la vivimos, pues el Señor nos puede dar tanto si conocemos, ¿verdad? Cómo sacar el mayor fruto de esa Eucaristía. Y pues ahí nos dice bien clarito, ¿verdad? A la hora no nada más en la ofrenda, ¿verdad? En que a la hora de hacer nuestro ofrecimiento, ¿verdad? Pedirle al Señor por todas las personas, ¿verdad? Que nos rodean, por todas las necesidades, por nosotros mismos, por nuestros vecinos, por nuestros padres, por todos, ¿verdad? Por todos. Y pedirle que edifique, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, en ese ofrecimiento, pues después también viene a la hora de la paz, ¿verdad? Y ahí la Santísima Virgen le dice a nuestra Madre Fundadora, ¿verdad? En este momento trae a las personas que te hayan algún día lastimado o a quienes tú tengas algo en contra, porque, ¿verdad? A veces ni siquiera ellas se dan cuenta y nosotros, dice, tráelas y de corazón, perdónales y envíales la paz de Cristo, ¿verdad? Y de la misma manera, tú pide perdón a todos los que probablemente has ofendido y que tú no sabes,
y también envíales tu paz. Y dice algo tan bonito, ¿verdad? Si esa persona es digna de recibir la paz, la va a recibir. Pero si no, a ti si esa persona es digna de recibir el perdón, va a recibir esa paz, ¿verdad? Y si no, esa paz va a regresar a ti. Entonces, pues siempre con eso en la conciencia, ¿verdad? Intento no guardar nada, ¿verdad? Y pues sí, en esto de ser el camino, siendo consciente de que el camino de la cruz es el del sacrificio, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Como bien decían ahorita, pues está bien relacionada la respuesta, ¿verdad? Con la primera. El que sé que no puedo guardar rencores hacia nadie, que bien, sí, lo que les ayuda es el orar por ellos, el yo saber que yo también lastimo, ¿verdad? Sin querer, sin darme cuenta, pero pues sacar provecho, ¿verdad? De esos, a veces tenemos algunos pequeños sufrimientos, pues no porque nos estén haciendo algo, sino porque estamos en un lugar, por ejemplo, en una fiesta donde el ambiente no es en el que tú quisieras estar, no es el que Dios quiere, pero sin embargo, por alguna atención a tal familia, algo te encuentras ahí, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que todos esos también son sacrificios que pues uno tiene que ofrecer al Señor, ¿verdad? Y casi pues no digo que no los puedes evitar, ¿verdad? Por más que uno quiera no estar expuesto ni a la incomodidad ni al sufrimiento, pues lo estamos. Nadie está exento, ¿verdad? Entonces, en el inciso C, si caigo con frecuencia en la tentación de recordar mis pecados, pues otra vez lo mismo, ¿verdad? Aquí en nuestros libros de la espiritualidad también el Señor nos dice, ¿verdad? Cómo esa es la tarea del enemigo, ¿verdad? De hacer que no nos sintamos perdonados, que no olvidemos, ¿verdad? Entonces, pues por esa gracia, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado, siempre confío y sé que el Señor se ha encargado de todo, ¿verdad? Y lo que a mí me toca es, pues, esforzarme en tratar de caer y de ofenderlo cada vez menos, ¿verdad? Entonces, en el inciso D, sí procuro dar siempre testimonio de perdón y de amor hacia aquellos que me ofenden y lastiman. Pues sí, porque por lo que el Señor, ¿verdad? Que siempre nos lo está recordando en su palabra todos los días, en los acontecimientos y realmente sí, sabemos que en ese malestar a veces de las personas solo está el querer, el estar pidiendo un poco de amor, ¿verdad? A veces con esas actitudes que sí, para que pudieran a veces, como dijo Mari, dejarnos pues, sorprendidos. Dices, es abrir muy bien los ojos, ¿verdad? El corazón y saber que en realidad lo que están pidiendo es un poco de amor, ¿verdad? Y si el Señor nos lo ha dado pues a manos llenas, de la misma manera estamos obligados también a tener un corazón lleno de amor y misericordia para las personas que nos rodean, ¿verdad? No importa cómo nos vaya con ellos, ¿no? Y pues sí, aquí también claro que trato y enseñar a mi familia el valor del perdón y de la oración de intercesión, ¿verdad? Porque otra vez decimos, gracias a tener que pasar a veces estas pequeñas situaciones, pequeños sufrimientos, pues es eso lo que nos va a ganar méritos, ¿verdad? Para llegar al cielo un día, ¿verdad? Por medio de haber sido pacientes con esas pequeñas faltas de los demás. Y no es ser nomás pacientes, ¿no? Sino aprovecharlas, sacar provecho, ¿verdad? De esas oportunidades que el Señor pone en nuestro camino, ¿verdad? Y pues bueno, ya hasta aquí para poder continuar con
con las concordancias del Evangelio. Adelante, Alicia. Gracias, Lucía. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras concordancias del Evangelio con el Catecismo. Y el canon 2832 nos dice: con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados, pero aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición nos volvemos a Él, como el Hijo pródigo, y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y tu misericordia. Nuestra esperanza es firme, porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos de su Iglesia. Canon 2840. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano y a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable. El amor misericordioso del Padre en la confesión del propio pecado. El corazón se abre a su gracia, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el canon 2842 nos dice: ¿cómo? No es el único en la enseñanza de Jesús. Sean perfectos, como es perfecto el Padre Celestial de ustedes. Mateo 5:48. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Lucas 6:36. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes a los otros. Juan 13:34. Observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Por eso se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón, en la santidad, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios. Solo el Espíritu, que es nuestra vida, puede hacer nuestros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Haciendo referencia a Filipenses 2, 1 y 5. Así, la unidad del perdón se hace posible, perdonándonos mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo. Efesios 4:32. El canon 2843. Así adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón. Este amor que ama hasta el extremo del amor, citado en Juan 13:1. La parábola del siervo sin entrañas que culmina la enseñanza del Señor sobre la comunión eclesial. Mateo 18:23-35. Acaba con esta frase: esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdona a cada uno de corazón a su hermano. Allí es en efecto, en el fondo del corazón, donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Canon 2845. No hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino. Mateo 18:21-22 y Lucas 17:3-4. Si se trata de ofensas, de pecados según Lucas 11:4 o de deudas según Mateo 6:12, de hecho nosotros somos siempre deudores. Con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor. Romanos 13:8. La comunión de la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad en toda relación. Primera de Juan 3:19-24. Se vive en la oración y sobre todo en la Eucaristía. Mateo 5:23-24. Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión. Los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios
es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel. San Cipriano, San Cipriano. Y reflexionando con la Gran Cruzada en Bienaventurados ustedes 42. Ten misericordia y compasión de quienes te ofenden. Ora por ellos y por quienes pisan senderos de maldad. Perdona sus pecados, porque el resto de su herencia está en mis manos. No continúes enojado y no juzgues. Ten misericordia. Amados hijos, perdonen las ofensas y el poco tacto y el orgullo. Acepten las inconveniencias y así en el martirio dobleguen su corazón en humildad. Amo su sacrificio. No quiten el mérito a sus mortificaciones con críticas que a nada conducen. Yo les prevengo cada día, aligero con mi amor sus cargas. Así es la vida de mis elegidos, luchas, dolores, decepciones y amarguras. Son el precio de la entrega, puesto que han amado mucho y en su generosidad han llenado mi corazón de gozo. La virtud del mes, la esperanza. Y esta semana veremos el canon 1818 que dice lo siguiente. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la esperanza de la bienaventuranza eterna, el impulso de la esperanza, preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. La Gran Cruzada nos dice al respecto, es necesario creer, esperar y amar de manera sustancial. Y en el libro Mis ovejas conocen mi voz, número 32, nos dice, todos los bienes terrenales son nada. Sírvanse de ellos solamente para lo indispensable. No se apeguen sus corazones al dinero, a los bienes que antes o después se disolverán en la nada. Apéguense, aférrense al bien supremo. Su amor a Dios y a sus hermanos es la verdadera finalidad de su vida. Confirmen este amor con el sello de la plena y perseverante adhesión a la voluntad divina, que los hará santos y les abrirá los tesoros de la gracia que se encierran en mi corazón misericordioso. Los seres que nacen a la vida eterna se sumergen en la luz y en el amor de Dios. Sería imposible tratar de explicarles su felicidad. No serían precisos 90 o 100 años de vida, sino el tiempo que transcurrirá desde la creación hasta el fin para ganar tanta felicidad. Les aseguro que ninguna fatiga, ningún sufrimiento, ninguna pena que les pida en esta vida es inútil. Al contrario, son cosas preciosas para las almas. Y vamos a los propósitos semanales con el Evangelio. La pandemia nos habrá dejado la lección de que ninguno tiene la vida comprada y que podemos partir en cualquier momento. Sobre esa realidad, perdonemos y pidamos perdón y liberemos a nuestra alma del peso de cualquier resentimiento. Y con la virtud del mes, meditaré acerca de lo que significa para mí, como persona de verdadera fe, la esperanza en la vida eterna, a fin de poder encontrar palabras de alientos para los que sufren por la pérdida de algún ser querido, a los que le temen a la muerte. Consolaré y edificaré con esas palabras a las personas que el Señor ponga en mi camino. Bueno, pues hasta aquí nuestra catequesis del día de hoy. Vamos a hacer la consagración a los Sagrados Corazones. Los que pueden, si nos ponemos de pie. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tu divina majestad, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reservas a tu divina
sin reservas a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos terminado y si Dios lo permite, pues nos unimos el próximo viernes. Hasta pronto. Así es, con el favor de Dios. Hasta la próxima semana. Bendiciones.